Bueno, mi nombre es Juan Camilo Londoño. Voy a hacer un resumen sobre el capítulo 2 de la tesis profesional de Claudia Raquel Vaquero, llamada Análisis del arrendamiento financiero como fuente de financiamiento en un proyecto de inversión para una empresa. Básicamente en este capítulo se abordan diversas temáticas relacionadas con las finanzas corporativas. Para empezar, pues, se hace un resumen sobre la historia de las finanzas. Se empieza hablando pues desde el siglo XIX, donde la investigación en el campo de las finanzas era prácticamente inexistente y los gerentes financieros se dedicaban pues a llevar libros de contabilidad y al controlar la teneduría y ocasionalmente pues a buscar financiamiento. A partir de la segunda revolución industrial se da una expansión de la empresa, surgen fusiones empresariales y surge la necesidad pues de emitir acciones y pues de corresponder con ciertas obligaciones y atender a los mercados financieros y a la emisión de créditos. Sin embargo, en estas primeras décadas del siglo, la economía se encuentra en una crisis, hay grupos financieros enfrentados, imprudencia en la prestación de préstamos, hay situaciones económicas poco sólidas y pues todo esto se agrava con el tiempo. Entonces, durante estas primeras décadas del siglo hay una tendencia pues de la administración empresarial muy sesgada a mantener la solvencia y a reducir el endeudamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial pues no hubo ningún cambio en la concepción de las finanzas y predominaba una política financiera muy poco arriesgada. A partir de la década de los 60 ya se imponen otros conceptos como el análisis teórico y hay pues un foco de atención sobre las elecciones que se hacen dentro de las empresas, las elecciones sobre activos y pasivos, y hay preocupación sobre la planificación. En la década de los 70 hay a nivel mundial un ciclo especulador, la economía crece y pues ya empiezan a surgir nuevos objetivos en la administración financiera como pues la rentabilidad, el crecimiento, la diversificación internacional. En esta época pues también surge lo que es la teoría de la agencia, que básicamente habla de la separación entre los propietarios, la empresa y los directores. Básicamente pues si las decisiones de los directores no están encaminadas a maximizar el valor de la empresa en favor de los accionistas, pues eso va a generar un problema. Esta teoría pues predomina hasta el día de hoy y actualmente pues la visión que tenemos sobre la administración empresarial tiene este enfoque de maximizar las utilidades en beneficio de los accionistas y pues permanentemente buscar la maximización, incrementar el precio de las acciones. Bueno, posteriormente en la tesis se procede a hablar sobre lo que es el costo del capital, entendido pues como ese rendimiento mínimo que se necesita para mantener el valor de la empresa, para que la empresa no pierda valor. Y pues este costo del capital pues debe reflejar el promedio de los costos de las diferentes fuentes de financiamiento de la empresa. En este sentido, pues hay un tema que está muy ligado a esto, es el tema del riesgo y el rendimiento, y de alguna forma, pues cómo se interrelacionan estos dos conceptos. En el tema de riesgo, pues se puede hablar de lo que es el riesgo de mercado, un riesgo sistemático, y el riesgo único, que es el riesgo no sistemático. El riesgo único puede llegar a eliminarse mediante varias acciones como diversificando, cambiando el gusto de los consumidores, evitando huelgas, desarrollo de nuevos productos y pues como es un riesgo que puede ser eliminado, entonces el mercado no paga por este riesgo. En oposición pues está el riesgo del mercado, que ya es un riesgo inherente que existe por diferentes factores como son cambios en los niveles de tasa de interés, devaluaciones, las recesiones y que estos afectan a cualquier empresa. En cuanto a la relación riesgo-rendimiento, existen unos modelos y unas fórmulas que nos permiten calcular estos conceptos dentro de la empresa. Entonces, como sabemos, el riesgo se mide mediante la variabilidad de los rendimientos de los activos y a una mayor variabilidad de estos rendimientos, pues mayor será el riesgo. También, como sabemos, el inversionista siempre querrá mayores rendimientos
Entonces, pues se establecen estos métodos para medición del riesgo y uno de ellos es el modelo de fijación de precios de activos, que se basa en unas suposiciones en cuanto a lo que es el riesgo y qué implicaciones tiene dentro de la empresa. Entonces, pues este método explica que si un inversionista pretende percibir mayores rendimientos, debe invertir en un activo que tiene altos riesgos. Bueno, en cuanto al costo de capital, pues también hay que hablar de los diferentes componentes y de unos indicadores, uno que es muy conocido, que es el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital, y básicamente lo que se busca es que para poder determinar el costo del capital, se deben calcular el costo de cada uno de los componentes del capital, o dicho de otra forma, los renglones del balance general de una empresa. Entonces, esta mezcla entre los costos de capital de los diferentes componentes es lo que podemos analizar mediante el WACC. Entre ellos, pues, tenemos la deuda a largo plazo, las acciones preferentes, las utilidades retenidas o también las acciones comunes. Existen otras formas de acercarse, pues, a la medición. Entre ellas, pues, está el costo promedio ponderado a la medición de estos costos de capital. El costo promedio ponderado básicamente está basado en la proporción de cada tipo de capital, y el costo marginal del capital determina el aumento de los costos de financiamiento. Bueno, posteriormente otro de los temas principales de este texto, pues que queremos hacer un poco de énfasis, es el tema de la estructura de capital. Como ya sabemos, pues hay dos fuentes básicas de capital para la empresa. El capital de la empresa está conformado pues por los aportes de los dueños, que ya estudiamos, que básicamente es el dinero en especies o pues toda esta inversión que se hace, o los derechos primarios para constituir la empresa. Y en segundo lugar tenemos el endeudamiento como otra de las fuentes. En este sentido se habla un poco de la estructura óptima de capital, que es aquella que genera el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Y pues de acuerdo a esta misma estructura óptima, pues se reitera que el logro o la meta final de la empresa consiste en maximizar el precio de las acciones. Y todas las decisiones que se hagan sobre cómo financiar la empresa tienen que partir de esta meta. Hay diferentes factores que influyen en las decisiones de la estructura de capital. Algunos de ellos pues son el riesgo del negocio, la posición fiscal de la empresa, la flexibilidad financiera de la empresa y también las actitudes administrativas. Bueno, en este sentido, el autor también desarrolla un poco el tema de los enfoques en la estructura de capital, que son como teorías sobre cómo determinar la estructura óptima de capital de la empresa. Hay un enfoque tradicional y otro que es el enfoque de estructura de capital MM, que ya es un poco más complejo. Ok. De acuerdo pues a esta misma temática que se va desarrollando en el texto, se habla también del capital de trabajo, que básicamente es la diferencia entre activos y pasivos corrientes, y que pues es un punto fundamental en la dirección administrativa de una empresa. Se dice pues que la empresa tiene que tender a minimizar la cantidad de activos a largo plazo, ya que estos activos no están generando rendimientos. Y pues se parte de una fórmula que es que el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces, en este sentido, el principal objetivo de la administración de capital de trabajo es reducir al mínimo la cantidad de activos a corto plazo que se mantienen en la empresa, ya que no es conveniente que el capital de trabajo sea muy grande, ya que se desperdician los recursos de la empresa porque no se está generando rendimiento. Adicionalmente, pues hay muchas prácticas que dentro de la empresa se pueden utilizar para la administración de los componentes del capital de trabajo, que son la administración del efectivo, administración de las cuentas por cobrar, administración del inventario, administración de las cuentas por pagar y también análisis del ciclo operativo de caja. Ok. Adicionalmente, pues esta tesis nos presenta otros temas muy interesantes, también relacionados pues con la conformación de las empresas, de las organizaciones,
pero aquí se enfoca un poco más en lo que son los proyectos de inversión. Entonces nos habla pues de las diferentes clasificaciones de los proyectos, los métodos para evaluar estos proyectos, los riesgos de un proyecto y cómo llegar al punto de equilibrio de un proyecto. También se desarrolla un poco acerca del proceso de planeación, de la compra de activos para obtener rendimientos, cómo capitalizar gastos que entran a ser parte de los flujos de efectivo futuros. Y pues básicamente es un poco que se desarrollan todos estos temas como para conformar una estructura o un entendimiento básico de lo que es la organización empresarial y las finanzas corporativas. Gracias.